sobre deseos y diseños. ¿Cuántos tienen aquí deseos en su corazón? ¿Amén? ¿Y cuántos creen que algunos de esos deseos que habitan en ti, que tienes en tu corazón, no surgieron de ti, sino que vienen de parte de Dios? ¿Alguna vez ha habitado en tu corazón algún deseo que parece estar en tu contra? Que tú dices, ya, Señor, ¿y por qué tengo este fuego en mí que me impulsa a algo que no me conviene? Eso pasa, ¿no? Hablamos la semana pasada de Jeremías. Si había un fuego, yo me quería escapar, quería poner todas las excusas del mundo, pero había un fuego en mi interior que yo no podía contener. Y esto es algo que David también vivió. Y el Señor despertó un fuego en el corazón de David. Y decía, lleva mi presencia al pueblo. Y era un buen deseo. Que el Señor sea adorado. Restauremos la adoración del pueblo de Israel. Entonces David tuvo una idea humana. Uy, si el Señor puso este deseo en mí, Él me va a bendecir en todo lo que haga, lo haga como lo haga. Oh, si el Señor puso el deseo, algo tengo que hacer. Entonces David juntó al pueblo, llamó a los amigos del tipo de la casa donde estaba el arca y dijo, vamos a llevar el arca a Jerusalén. Y entonces dos de esos amigos llevaban el arca y leemos en 2 Samuel 6:2 sobre ese deseo de David, que se levantó, partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pero él cometió un error y actuó desde el deseo sin antes consultar al Señor, aunque el deseo haya sido de Dios. En el versículo 3 dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab. ¿Tú los conocías? Hijos de Abinadab guiaban el carro nuevo. David tomó la acción de la adoración y eso nos encanta, a nosotros nos encanta adorar. David puso la adoración en acción. Pero él nos estaba recordando que la adoración verdadera no se trata de lo que tú quieres dar, sino de lo que Él quiere recibir. Porque la adoración verdadera, la adoración genuina, te saca del centro. Quita tu talento del centro. Quita hasta intenciones del corazón de ser visto, tus egos, tus orgullos. Cuando la adoración es verdadera, tú no importas. Y es tremendo. Nos ponemos delante del Señor y el enfoque es Él. El enfoque es Él. Y aún gente tan talentosa queda silenciada y queda opacada por la gloria del Señor que se manifiesta. De eso se trataba. Pero David puso primero su deseo. Un buen deseo, pero un deseo que ahora era desordenado porque estaba fuera de tiempo. ¿Recuerdan los hijos de Aarón? Ellos prendieron un fuego extraño y murieron. ¿Por qué? Porque dieron una ofrenda que el Señor no quería recibir. Entonces, cuando nosotros llevamos a cabo deseos que a veces son de Dios, pero no están en orden, hay consecuencias. Hay muchas consecuencias. La leemos en el versículo del 6 al 8. Es una historia dura, no sé si alguna vez la leíste. Dice que cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, era uno de los que llevaba el arca, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, porque se decía que nadie podía tocar el arca de Dios, solo los que estaban designados. ¿Y Usa quién era? Exacto, amigo de Aminadab. Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y el siguiente versículo me habla mucho sobre cómo en el corazón de David, él no necesita que se le aparezca un ángel. ¿Por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Porque era rápido para el arrepentimiento. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Él se sintió responsable y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta nombró el sitio en honor a esa muerte. Entonces, el buen deseo de David acabó con la muerte de Usa. Tu buen deseo
puede acabar trayendo consecuencias a gente que te rodea. Había algo que me dijo uno de mis primeros mentores, me dijo algo que me quedó clarísimo, me marcó y se mantiene aquí y se mantendrá hasta el fin de mis días. Y decía, para que algo sea correcto, tiene que responder 3 preguntas de la forma correcta. Tiene que ser lo correcto, la pregunta del el qué es, tiene que ser lo correcto, tiene que ser en el tiempo correcto, ¿cuándo? Y tiene que ser de la forma correcta, ¿cómo? Si es lo correcto en el tiempo correcto, pero de una mala manera, es erróneo. Si es lo correcto de la forma correcta, pero fuera de tiempo, es erróneo. Entonces, no solo se trata de tener el deseo del Señor, se trata de tomar ese deseo y alinearlo a lo que el Señor quiere hacer, a los tiempos de Dios y a las formas de Dios. Porque cuando el Señor viene a confirmarte un deseo, Él te da un diseño. No sé si alguna vez lo has vivido. Pero el Señor confirma tus deseos dándote los diseños para llevarlos a cabo. Y esta es una verdad que podemos ver en las Escrituras. Nosotros queremos actuar en Él, queremos ver las cosas moverse, pero no podemos manifestar un deseo sin tener un diseño de parte de Dios. El movimiento comienza con un deseo que viene de Dios y Él lo pone en nosotros, pero ese deseo tiene que esperar a ser confirmado. Muchos son llamados a hacer muchas cosas, pero por no saber esperar, se adelantan a los tiempos de Dios y terminan metiendo la pata. ¿Por qué? Porque somos impacientes. Nos gusta ir más rápido de lo que deberíamos ir. Así que si te gustan las matemáticas, te dejo esta fórmula. ¿A cuánto le gustan las matemáticas? A nadie. Ah, bueno, algunos hay. Dios mío. Iba a hacer un chiste ahora y no lo voy a hacer. Pero esta es la fórmula. Deseo menos diseño es igual a error. Deseo menos diseño es igual a error. Y en Primera de Crónicas 13:12 vemos esta misma historia y vemos la reacción de David. Decía, y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Miren cómo estaba el formato, el diseño erróneo. ¿Cuándo el Señor iba a querer estar en la casa de un hombre? Esta era la verdadera intención de David, llevar el arca a su casa. Y hacer fiestas todos los días y que todo el mundo traiga ofrenda y que su casa sea el centro de la nación. Claro, había un diseño equivocado. ¿Cómo el Señor iba a honrar el diseño de David? Pero Dios confirma el deseo correcto dando el diseño para llevarlo a cabo. Pasado el tiempo, el Señor habló a David y David entendió que Dios no podía estar encerrado en una casa. Y de repente él tuvo esta gran revelación de la que hemos predicado muchas veces, del tabernáculo de David. El tabernáculo de Moisés tenía un montón de elementos, un montón de leyes, un montón de normas, pero David quería hacer algo genuino. Entonces David, en vez de poner objetos y leyes y normas, puso gente, puso coros, puso arpas, puso instrumentos de cuerda, puso adoración. Porque el punto del tabernáculo es una entrada para dar adoración. Igual que el propósito de tu vida y de mi vida es dar la adoración a Dios. La humanidad sin adoración no está en propósito, por eso está constantemente vacía. Cuando Dios hace el tabernáculo, pone 3 puertas. Una puerta fuera en el atrio, otra en el lugar santo y el velo en el lugar santísimo. Y esas 3 puertas tenían nombre: camino, verdad y vida. Por eso cuando Jesús viene dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie llega al Padre, nadie puede llegar al arca si no es a través de mí. Yo soy la puerta, decía él. Y esta revelación es tremenda, porque la muerte de Cristo, su sacrificio y su resurrección en la que nosotros entramos, no solo nos hace hijos, nos hace adoradores, nos devuelve la esencia por la que tú y yo hemos sido creados. Y esto David lo entendió y dijo, capaz que no tengo la mesa de los panes, capaz que no tengo ese mar que después hace Salomón, pero tengo gente. Y gente con corazones sinceros. Y él empieza a ordenar el tabernáculo. ¿Y sabes a quién eligió? ¿Eligió músicos? No. Eligió profetas que tocasen. Y esto a mí siempre me habla mucho, porque
Músicos en el mundo hay muchos. Y muchos tocando profesionalmente. Pero el talento no manifiesta el cielo. Entonces cuando David empezó a buscar dónde hallar, él puso la mirada en aquellos que profetizaban con instrumentos, dice la Biblia. Profetizaban con instrumentos. Entonces David recibió un diseño. Adoración genuina, accesible al pueblo y libertad para expresarse. Y aparte del diseño que recibió por revelación del Espíritu, David también recibió un diseño en la Escritura. Acompáñame a Primera de Crónicas 15, versículo del 1 al 3. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Ya no estaba en su casa. Él entendió que el Señor necesitaba su sitio. Que el Señor, por diseño, tenía que tener un tabernáculo, tenía que tener una sala suya. Entonces David, que antes quería llevar el arca a su casa, ahora dice, no, mi deseo que ardía en mi corazón, que quemaba dentro de mí, ahora se está ordenando. Porque antes era un impulso, antes era un fuego. Y no tenía cómo controlarlo. Pero ahora el Señor me da dirección para ese fuego. Entonces hizo un tabernáculo. Y seguimos leyendo, versículo 2. Dice, entonces David dijo, el arca de Dios no debe ser llevada, sino por los levitas. Otra parte del diseño que no había él hallado. Pobre Usa. Se murió, palmó Usa. ¿Por qué? Porque David no esperó a recibir diseño. Entonces el deseo de Dios pasó a ser desorden. Pero cuando espera dice, que son los levitas los que lo tienen que llegar. Y el versículo 3 dice, y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar. David entendió que la adoración que Dios desea no es solo personal, es congregacional. Entonces David hizo un llamamiento a todo el pueblo. Este es un día de celebración. Llevemos la presencia de Dios al centro de la nación para que todos tengan acceso a adorarle. Los deseos tienen que ser madurados, tienen que ser alineados con el Señor. Y cuando nosotros esperamos, el deseo es incubado en nuestro ser. Porque los deseos son como los embarazos. La primera semana no están listos para darse a luz. Y a veces no son como embarazos humanos, son como embarazos de los elefantes. Duran más tiempo, pero salen cosas mayores y salen cosas más grandes que estaban en el corazón de Dios. Por eso tenemos que aprender a incubar los deseos del Espíritu en nosotros. Primera de Crónicas, versículo 15, vemos como más adelante capítulo 15, versículos 25 y 26, dice, David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Cuando nosotros esperamos, incubamos el deseo y lo damos a luz en el tiempo correcto, las cosas no son forzadas. ¿Y cómo las cosas no son forzadas? Porque el Señor está con nosotros. La primera vez David no tenía la ayuda del Señor. De hecho tuvo la corrección del Señor. Tuvo el castigo, las consecuencias de parte del Señor. Pero la segunda vez, cuando todo fue hecho en orden, el Señor daba fuerzas para que el arca sea llevada. Cuando tú operas en el diseño correcto, la ayuda de Dios está contigo. Amén. La ayuda de Dios está contigo. Y a veces quizás no entendemos que si los sueños que están en nosotros son de Dios, el mayor interesado en que se cumplan es Él. Esto no lo pensamos. ¿Tú has pensado que si tu sueño es de parte de Dios, el que más quiere que ese sueño sea cumplido es Él? Él es el mayor interesado en que tengas éxito en el sueño y en el anhelo que Él depositó en tu corazón. Entonces, ¿por qué hay que temer? ¿Por qué tenemos que volvernos locos esperando los tiempos y siendo ansiosos? Hay que aprender a dominar el ansia. Somos una generación muy ansiosa, que queremos todo ya. Hay que aprender a dominar el ansia. Amén. Fíjate que David tuvo que aprender en un proceso desde pequeño. Samuel fue y lo ungió. Y se cree que David, en el momento en que Samuel lo ungió, tenía entre 8 y 10 años. Fíjate que cuando Saúl pierde el trono y el Señor le dice, he elegido a alguien mejor que tú. No.
David todavía no existía. David no había nacido. Pero el Señor está mirando las cosas de fuera del tiempo. Y Dios sabía el corazón que iba a tener David. Dios sabía la calidad de persona que iba a ser David. Entonces, cuando David es madurado, es ungido por Samuel, tiene que esperar un montón de tiempo. Se cree que David mató a Goliat entre los 12 y los 15 años. Pongamos que a los 13, por poner un número. ¿Tú te acuerdas qué estabas haciendo a los 13 años? La semana pasada te pregunté por los 9. Hoy te pregunto por los 13, quizá más turbio, ¿no? Ya tuviste tiempo para más malas decisiones a los 13 años. Y David estaba matando a los Goliat. Y cuando llegó el tiempo de reinar, que David incubó la palabra, David esperó, porque él tenía la unción del rey, pero todavía le tocaba tener olor a oveja. Y la vida es así. Hay muchas veces que vas a tener el llamado y vas a tener la unción, pero todavía no. Todavía hay que ser incubado más tiempo. Todavía hay que seguir esperando. Todavía. David fue rey en Hebrón durante 7 años. 7 años esperó reinando solo en una de las tribus hasta que se le abrió a las otras. Y David no forzó las cosas. Y esta es una realidad que te voy a decir. Estoy cerca de terminar con esto, pero quiero recordarte que si tú haces las cosas de la forma correcta, sí o sí el cumplimiento llega. Que si tú te alineas y si tú esperas los diseños para poder manifestar los deseos de la manera correcta, el cumplimiento de la palabra de Dios va a llegar sí o sí. Y no me importa cuándo se te dio la palabra, no me importa cuándo la recibiste. Lo que importa es dónde está tu corazón. ¿Y qué es lo que estás haciendo mientras estás esperando a que ese cumplimiento llegue? David había aprendido a reinar. David había pasado por experiencias. Y nosotros somos la generación ungida, pero inmadura. Es una realidad. Somos la generación ungida, pero inmadura. ¿Por qué? Porque no caminamos en la unción que se nos dio. Entonces, cuando se nos unge como reyes y sacerdotes, nosotros ya queremos ir reinando por ahí y diciéndole a todo el mundo lo que tiene que hacer. Y el Señor nos da una palabra profética que funcionó y ya nos creemos que somos los siguientes profetas de la generación. Y el Señor me permite participar en una sanidad a través de su poder. Y yo ya me creo aquí que soy Benijín. Esperar los procesos, porque aunque esté el llamado, todavía hay cosas que tienen que ser nutridas, todavía hay cosas que tienen que ser ordenadas y tenemos que aprender a honrar la unción y honrar el llamado. ¿Y cuál es la forma de honrar el llamado de Dios sobre tu vida? Trabajando, preparándote. Ay, el Señor me llamó a ser pastor. ¿Estás estudiando la palabra? Te estás metiendo en las profundidades de la Escritura. Estás buscando. Te estás formando. Ay, el Señor me llamó a ser profeta. ¿Te estás formando en ese ámbito? ¿O qué sabes? No, yo sé que tengo una palabra de Dios. Las palabras tienen que ser procesadas para que sean cumplidas. Toda palabra debe ser procesada antes de ser cumplida. Y el Señor nos dio un deseo. Como iglesia tenemos un deseo que arde en nuestro corazón, pero tenemos que prepararnos para ver el diseño. Hay que incubar el deseo hasta que el diseño llegue. Dios nos reveló los oficios. Tenemos un deseo de reformar la iglesia, de reformar la isla. Hay algo y un deseo en nosotros, pero toca esperar a que el Señor nos dé la forma y el Señor abra el tiempo correcto. Dios nos dio un deseo por la adoración. Hay un fuego en nosotros que está quemando por adorar a Dios, por exaltarlo. Pero hay que esperar para la extensión de la adoración. Hay que esperar. Ya grabaremos discos. Está profetizado, ¿eh? Nos dieron la palabra. Algo empezaremos a grabar. Pero ¿cuál es el punto de esto? ¿Qué importa que nos conozcan? Lo que importa es que Él sea conocido.
que Él sea conocido. Entonces los deseos tienen que madurarse para no ser guiados por el ego y por el orgullo, sino procesados en humildad. Dios derramó un deseo en nosotros por lo sobrenatural. Amamos la liberación, yo por lo menos. Amamos las sanidades, amamos las manifestaciones del Espíritu, amamos que pasen esas cosas, que el Espíritu manifieste polvo de oro. Y yo le sigo pidiendo a Dios más cosas. Yo quiero ver ángeles. ¿Tú le pides a Dios eso? Yo se lo pido. Yo le digo, Señor, a mí me gustaría, si me lo permites, me gustaría ver ángeles. He escuchado testimonios muy locos, pero muy locos, de lugares así, techados como este, que empiezan a caer plumas de paloma blanca. Y yo digo, no. Capaz que el que me lo contó se fumó 4 porros, puede pasar, pero Señor, si eso es posible, yo lo quiero ver. Si tu gloria posibilita lo sobrenatural, yo la quiero ver. Yo lo quiero perseguir. Entonces ahora debemos prepararnos para cuando Dios nos dé los diseños en el tiempo correcto y nos dé la forma de llevar las cosas a cabo. Hay sueños que hay en nosotros. ¿Cómo entonces vamos a manejar ese deseo que tenemos por la revelación de los oficios? Quizá en el futuro lo que hay es escuelas ministeriales. ¿Ustedes se imaginan gente viniendo de todas partes del mundo para ser formada como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros aquí en Gran Canaria, en la iglesia Ruaj? Yo me lo imagino. Ahora bien, ¿a quién le vamos a enseñar si todavía estamos aprendiendo? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Hay que incubarlo. El deseo debe ser incubado, debemos ser procesados. Se nos dio esto del ADN apostólico. Tenemos que prepararnos para enviar gente. ¿Quién está comprometido ahora? ¿Quién tiene un deseo que le arde en el corazón por ofrendar 2.000 euros mensuales para mantener un misionero que mandemos? Todavía ninguno. Yo, 2.000 euros. Ni yo. En Canario, ¿no? Ni yo. La leche. Pero el Señor lo pone. Y si el Señor nos dio el ADN apostólico, va a llegar el tiempo donde vamos a formar oficios y van a tener que ser enviados. Y vamos a tener que apoyarlos en esa primera faceta. Y vamos a poder hacerlo cuando llegue el momento propicio. Pero tiene que ser incubado en nosotros. Si el Señor nos dio esto, el Señor también nos va a dar influencia. La influencia va a llegar, la influencia en esta tierra va a llegar para poder hablar el mensaje. Yo esto lo compartía, a muchas reuniones lo he compartido, pero algo que el Señor me hablaba muy fuertemente cuando a mí se me reveló el tema del diseño apostólico genuino, muy separado del evangelio de la prosperidad y de palabra de fe. Lo genuino, lo apostólico, según Efesios 4, del 11 al 13, el Señor, yo le dije, Señor, pero si, ¿quién me va a escuchar? ¿A quién le voy a poder hablar de esto? Y el Señor me habló y me dijo, les voy a dar una señal. Así como Moisés tenía una señal y tiraba la vara y se convertía en serpiente, metía la mano en el manto y salía leproso, yo les voy a dar una señal para que vean que van a hablar de mi parte. Y yo creo en esa palabra, yo creo en esa promesa de Dios, pero la estoy incubando. Porque todavía no llegó, todavía no está la influencia. Pero el día que llegue, más nos vale estar preparados para hacer lo que el Señor nos llama a hacer. Porque llegará, yo no tengo duda que los tiempos de Dios serán cumplidos en nuestra vida. Pero eso sí, nos toca hacer nuestra parte. Y si el Señor se te presenta y puedes ver su trono, y en ese momento hay un ángel que toma un carbón del incienso, del lugar donde está el incienso, y lo pone en tu boca y te santifica. Y Dios pregunta en los cielos, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Cuántos de nosotros estaremos listos para responder? Heme aquí, envíame a mí. Señor, yo no tengo
todo el dinero del mundo, no tengo todos los recursos, no soy la persona más inteligente del mundo, no soy perfecto. Una cosa sé, que el corazón está preparado y que estoy aquí para ti, que entendí, ya he comprendido que esta vida se me dio para vivirla para tu propósito. Entonces, estando en ti, no hay quien me detenga, no hay quien me pare. Y voy a hacer que el reino de los cielos avance en esta isla para la gloria de Dios. Amén. Quiero invitarte a ponerte de pie ahí donde estás. Y que hagamos esta oración al Señor, una oración sincera. Las oraciones sinceras no tienen por qué ser largas, pero una oración que sea directa y sincera, de todo corazón, y que le diga: Señor, enciende en mí el deseo correcto y dame la sabiduría y la madurez para dejarme procesar. Creo que eso es lo que necesitamos orar en esta mañana. Enciende en mí el deseo correcto y dame sabiduría y madurez para dejarme procesar. Espíritu de Dios, enciende en mí el deseo correcto y dame sabiduría y madurez para dejarme procesar. Padre, enciende en mí el deseo correcto y dame sabiduría y madurez para dejarme procesar. Que una unción de valentía, Jesús, caiga sobre cada uno de nosotros. Que podamos conocerte más, Señor, pero en medio de ese conocer seamos activados para las cosas mayores a las que tú nos has llamado. Sabemos, Señor, sabemos que la prueba producirá en nosotros un mayor peso de gloria. Y nosotros, Señor, anhelamos, deseamos y ansiamos mostrar tu gloria en cada rincón de Canarias, de España, de Europa y del mundo para la gloria de Dios. Y oramos esto en el poderoso y hermoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.